El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos, Padre? Bueno, escriba viene de escribir. En los tiempos de Jesús, hoy, fíjense, hoy en México, hoy el 90% de los mexicanos sabemos leer o escribir o las dos cosas, ¿no? Hay un 10% de mexicanos que no saben leer o no saben escribir. Son muy poquitos ya no hay tanta gente que no sepa leer o escribir. Pero en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, fíjense nomás, hace 2000 años, solamente el 10% del pueblo de Israel sabía escribir o leer. El 90% no sabían leer ni escribir. Por eso había un grupo que se llamaban los escribas. Escribas eran aquellos que estaban atentos a la palabra de Yahvé, la leían al pueblo, se la leían, ¿no? O también escribían documentos a las personas que ocupaban. Entonces, eran las personas más preparadas que existían, los escribas. Y como se sentían superiores a los demás, pues ¿cómo creen ustedes que tratarían a la gente humilde? Muy mal, ¿no? Hoy todavía encontramos esas sinvergüenzadas en algunos que se creen más que los demás y los tratan, a ustedes los ven así humilditos allá, aunque no son tan humilditos, pero los ven humilditos y los quieren tratar como, ¿verdad que sí? ¿No han sentido esa sensación? Bueno, pues así hay gente sinvergüenza todavía, pero en aquel tiempo había más sinvergüenzas en ese aspecto. Ahorita tenemos más sinvergüenzas hoy en otros aspectos, pero en ese no. Los escribas. ¿Y quiénes eran los fariseos? Pues los fariseos eran los encargados de enseñar al pueblo y los más preparados en las cosas de Dios. De hecho, San Pablo, cuando se presenta San Pablo en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas, él dice: yo soy judío, soy hebreo, hijo de hebreos, ¿no? Dice, educado en la ley de Dios desde la infancia, educado por Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro de muchachos. Antes, hoy la gente manda a sus hijos a estudiar natación, fútbol, computación. En los tiempos de Jesús, a los niños más ricos o que tenían dinero, los mandaban con un maestro a que les enseñara la Torá, la ley de Dios, los salmos. Entonces, San Pablo dice, soy fariseo. O sea, soy una persona preparada. Entonces, los fariseos eran aquellos hombres preparadísimos en las cosas de Dios que enseñaban a otros. Y bueno, pues estos dos eran medios orgullosones. Y cuando veían a Jesús, pues a Jesús decían, ¿de dónde es este? Nació en Belén. ¿Qué puede salir de Belén? Algo bueno. ¿Dónde creció? En Nazaret. En ese ranchillo allá feo, horrible. No, ¿qué me va a enseñar este a mí? Por eso, estas personas se parecen a otras que yo conozco. Son sinvergüenzas. No todos, pero algunos sí. Y también eran barberos. ¿Conocen gente barbera ustedes? Vean a sus niños. Cuando los niños son las personas más astutas que existen.
Cuando quiere algo su niña, ¿qué les dice? Mami, ¿me puedes comprar una coca, mami? Mami, ¿me das permiso de ir con mi prima? Mami, papi. ¿Sí les habla así o no? Y cuando quieren que vaya a traer las tortillas, ay, ¿por qué siempre yo? Siempre me mandas a mí. ¿O no le recordé a sus hijos barberos? Bueno, pues hoy aparecen estos barberos con Jesús. Ellos sabían, miren, a veces, y así hay mucha gente, nosotros a veces sabemos la capacidad que tiene otra persona, porque yo lo veo y digo, pues es muy lista, es muy listo este muchacho, muy listo, muy bueno. Pero no lo digo, no se lo reconozco porque yo soy muy orgulloso. Y si yo le digo que hace muy bien su trabajo, se va a sentir superior a mí. Y como yo soy una persona con una autoestima muy baja, ¿no? Entonces no se lo digo porque me va a humillar. Pero pues si eso ni sucede, tú estás pensando demasiado. Y hay mucha gente hoy que no reconoce las virtudes del otro porque su autoestima está muy bajo. Y eso es muy común. A veces ustedes, señoras, ven a sus nueras o a sus sobrinas que hacen el mole más bueno que el tuyo. Está muy bueno. Pero no le digo, porque si le digo, se va a creer más que yo. Mejor no le digo. ¿Verdad que sí pasa eso aquí? Y los hombres también. A veces hay muchachos muy listos para la siembra, para la trabajada. Ya me superó a mí, mis pies ya no responden, padre, ya las rodillas ya no. Pero no reconozco que mi yerno, que mi sobrino, pues es más trabajador que yo. No le digo porque si le digo, se puede creer. Pero aún así, cuando nos conviene, somos medios barberos. Y dice el Evangelio que los escribas y fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro. ¿Cómo le suena esta vez esa palabra que le dijeran a Jesús maestro? Cuando unos días antes le habían dicho, este es el hijo del carpintero. Ay, este muchacho nazareno viene de Nazaret, que se largue por allá. Pero como ellos ya habían oído que Jesús había curado un leproso, había expulsado a Satanás de un endemoniado, y sobre todo veían que la gente lo seguía mucho, se acercaron y le dijeron, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. A ver, nos han dicho muchas cosas de ti, pero nosotros no hemos visto. Queremos ver una señal prodigiosa tuya. ¿Y qué hizo Jesús? Sí, ahorita aquí les voy a aparecer un conejo de un sombrero. A ver, tráiganme un sombrero para que me crean esto, sinvergüenzas. ¿Sí hizo eso Jesús? No. Por eso nuestro Señor, yo me quito el sombrero y me quito las chanclas porque qué barbaridad, qué valor tenía Jesús, qué valor tenía Jesús. Jesús no quería quedar bien con estos barberos. Y yo les invito a ustedes, no anden quedando bien con la gente por quedar bien. Hay que hacer las cosas bien y todos los reconocimientos van a llegar. No, es que es el jefe, no, es el maestro, es el encargado, es el presidente, es el padre. Hay que hacer algo para quedar bien. No, hay que ser naturales. Hay que hacer el bien siempre, que esté quien esté enfrente de nosotros. Y dice el Evangelio, fíjense nomás Jesús, qué bárbaro. Y luego se admiran de que yo hablo fuerte. Dice, ay, qué padre tan grosero. Habla muy fuerte ese padre. Déjate, voy a presentar a Cristo, como les dijo. Mira, para que no te asustes del padre Arturo. Dice, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? En su cara. Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se les dará es la de Jonás. Malvados, les dijo, gente malvada e infiel. ¿Sí o no les dijo Jesús eso a ellos? Fíjense nomás. Y se admiran de que yo les digo atarantados o les digo, ay, pues el Padre nos discrimina,
Ay, le vamos a dar un diploma, doña, a usted. Miren, Jesús en su cara se los dijo. ¡Qué barbaridad! ¿Y Jesús qué hizo? ¿Sí les hizo una señal a estos? ¿Sí les hizo la señal? No, porque acuérdense, yo tengo una frase que me enseñaron que decía: Dios no endereza jorobados ni hace caprichos. Dios va a hacer los prodigios donde Él vea que hay fe, donde vea que hay gente buena. Por eso, donde Jesús veía soberbia y orgullo y pretensión, no hacía ningún milagro. Decía: ay, nos vemos. Jesús le hacía los milagros a la gente humilde, a la gente que tenía corazón humilde, que no quiere decir pobre, humilde, gente amable, gente de corazón abierto a las cosas de Dios. Así que si ustedes quieren un milagro, tenemos que estar así, como dicen en mi tierra, de corazón abierto y ablandar el corazón, porque a veces tenemos el corazón hecho una piedra. Hay que ponernos de modo con Dios y decir: aquí estoy, Señor. Tú sabrás cuándo me haces esto que ocupo. Porque dice Jesús, dice: los habitantes de Nínive, y luego habla de la reina del sur, no esa serie que ustedes ven en la tele, esa no tiene nada que ver. La reina del sur era una mujer muy poderosa de los reinos allá de lo que ahorita es Somalia y de lo que es Etiopía. Era la reina de Etiopía, y Etiopía en esos tiempos era un gran imperio. Era un gran imperio Etiopía. Hoy es un país no tan rico, pero era un gran imperio. Entonces, la reina del sur era una mujer muy poderosa, muy rica. Y esta mujer fue a ver a Salomón, ¿no? Y dice: aquí hay uno que es más que Salomón, Jesús. Pues vamos a pedirle a Dios por todas las personas que queremos una señal siempre, siempre. Queremos ver, queremos que nos haga el milagro, Así no se juega con Dios, Señor. No tienten a Dios. A Dios se le deja ser Dios. Hay que dejarlo a Él obrar y decirle: Señor, yo te pido esto y aquí estoy cuando tú quieras. Si tú sabes que lo que te pido me conviene, házmelo. Y si no me conviene, pues no me lo hagas. Y no me voy a enojar contigo. No seamos como estos barberos. ¿Les hizo caso Dios? No. Ya me tardé, discúlpenme, ya me pasé de tiempo. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración de los fieles. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cuestiones más criticadas por algunos hermanos separados es que María tuvo más hijos. Yo creo que ustedes han oído hablar esta versión mezquina de gente enferma, de gente que no conoce verdaderamente las Escrituras y que no ha estudiado las Escrituras. Entonces, quiero decirles, hermanos, hoy quiero hablar un poquito de esto. Dice el Evangelio, es un Evangelio muy cortito, pero si lo analizamos con atención vamos a entender muchas cosas. Miren, dice el Evangelio que Jesús estaba hablando con la muchedumbre, dice, y que llegaron primero, dice, su madre y sus parientes. ¿Quiénes son los parientes de ustedes? Pueden ser sus hermanos, sí, pero casi siempre al hermano no se le dice pariente, ¿verdad que no? Casi siempre sí, pues es mi hermano. El pariente, pues es el tío, o el sobrino, ya no tan cercano, ¿no? Eres mi pariente. Ustedes y yo
cuando utilizamos la palabra pariente, pues a veces decimos pariente hasta el que no es, ¿no? Porque lo queremos mucho, nos cae bien, este muchacho, esa muchacha me cae bien, mi pariente, aunque no es nada mío. Entonces tenemos que leer el Evangelio con mucha atención para que no nos engañen, porque miren, el abono para las sectas protestantes es la ignorancia de los católicos. Entre más ignorante esté el católico, más fácil es de convencer y de confundir, porque lo primero que hacen estas personas es confundir. Ya que los confunden, los convencen a medias, pero primero crea confusión en esa mujer que no sabe nada, o ese hombre también. Entonces dice que llegaron y dijeron, dice, su madre y sus parientes. ¿Por qué San Mateo no puso su madre y sus hijos? Hubiera puesto eso, ¿no? ¿Por qué San Mateo no dice que llegaron su madre y sus otros hijos? ¿Cómo que sus parientes? ¿Un hermano o un hijo no es un pariente? Ustedes a un hijo no le dicen pariente. Pero vamos a ver más adelante. Dice que llegaron y trataban de hablar con Jesús, pero la gente estaba muy lleno, Jesús, estaba muy atareado, había mucha gente que atender. Y entonces dice que alguien fue y le dijo, oye, Jesús, allá afuera, dice, están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Ahora aparece la palabra hermanos. Allá afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Por qué no dice Mateo tu madre y sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta separación entre tu madre y tus hermanos? La palabra hermano no siempre tiene que ver con un asunto sanguíneo, ¿no? Muchas veces ustedes, fíjense, vamos a acabar pronto, así me gusta el grano, rápido, Padre Arturo, ya no esté dando tantas vueltas al asunto. ¿Cómo se dicen los hermanos separados entre ellos? ¿Cómo se dicen? Bienvenida, hermana, a la asamblea. Le damos la bienvenida al hermano que nos acompaña el día de hoy. No, pero si no es tu hermano. Yo no veo que tenga la misma sangre, ni la misma madre, ni el mismo padre. Fíjense cómo uno mismo dice el dicho que el pez por su boca muere. Y a veces la palabra hermano tiene un uso muy común para llamar a alguien y decirle, no, pues tú eres como un hermano para mí porque me ayudas mucho, porque me has apoyado, porque me has abierto las puertas, ¿no? Ustedes a veces quieren mucho a una persona que no es su hermana de sangre, pero que les ha ayudado. Entonces la palabra hermano es genérica, no siempre se utiliza solamente para el que lleva mi misma sangre. Pero vamos más profundamente a este tema. Ya les estoy dando muchas pautas para cuando lleguen y hablen mal de la Virgen María, porque a mí me da mucha tristeza y mucha pena con la gente que habla muy mal de la Virgen María, porque esas mujeres y esos hombres que están ofendiendo a la Virgen María, están ofendiendo a la que tuvo en su vientre a Jesús. Y yo estoy seguro que si Jesús ahorita me hablara, no estaría muy contento con lo que la gente habla de su madre. ¿A quién de ustedes le gusta que le hablen mal de su madre? Así se lo merezca, ¿no? A nadie le gusta que hablen mal de su propia madre. ¿Ustedes creen que Jesús está muy contento? Y diciéndoles a los hermanos separados, ¡bravo! Ustedes sí hablan como se debe, ofendiendo a mi madre todos los días. Los felicito, hermanos. ¿Estará diciendo eso Jesús? No creo. Y se van a tragar sus palabras, porque esto va a tener consecuencias. Yo ya les he dicho que hay un juicio. No nos morimos y nos vamos al cielo. Primero viene el juicio. Y después cada quien recibirá su recompensa. Y, ¡ay, Dios mío! Esas boquitas abiertas, no creo que les vayan a dar un premio. ¿Hablar mal de María? ¿Qué creen que? ¿Cómo se pagará eso? ¿Quién de ustedes se atreve a hablar mal de la Virgen María? Yo no, ni siquiera pensarlo, porque es la madre de Jesús y Nuestra Señora, acuérdense el ángel Gabriel como le dice, alégrate llena de gracia. Y luego su prima Santa Isabel,
bendita tú entre todas las mujeres. Hijo, qué palabras tan fuertes a María. Y para que venga aquí mi prima, hermana, mi sobrina, aquella señora, a ofender a la Virgen como si ella fuera una lindura de persona, ¿verdad? A veces hablamos de la Virgen cuando nosotros somos, no peores, estamos a kilómetros de la bondad de María. Por eso no hay que hablar de nadie, mucho menos de María. Y luego viene más abajo la respuesta. Dice que fueron con Jesús y le dijeron, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ¿no?, que quieren hablar contigo. Pues mucha gente quería hablar con Jesús y ya ven, a veces hay gente muy barbera que inventa, ¿no? Dile al candidato que estoy aquí afuera, que soy su tío, que vino a visitar. Ni es cierto que es el tío, pues mentiras. Yo ahora que soy padre ya me quieren salir muchos familiares, ¿cómo ven ustedes? Cuando yo estaba en el seminario, yo me acuerdo de mis 3, 4 tíos, tías, eran las que, padre, Arturo, ¿cómo estás? Ahí te va para que compres una coca. Mira, ¿cómo estás en tus estudios? Vente de vacaciones, nosotros te ayudamos. No crean que mi familia así toda me ayudaba. No. Como a la de ustedes, ¿a poco mucha ayuda para ustedes? No, son contados. Sí tenemos familiares muy buenos, pues son contados. Bueno, pues el padre Arturo también. Ahora que soy padre y que me ha ido muy bien aquí en YouTube, ahora ya de mi pueblo y de otros pueblos. Oiga, pues yo como que su tía es sobrina de mi primo. A lo mejor usted y yo somos familiares. Yo ni la conozco, doña, discúlpeme. No sé quién sea usted, de verdad, la respeto mucho, pero yo sé quiénes son mis familiares y yo sé quiénes estuvieron conmigo cuando yo necesité. Lo mismo pasó con Jesús. Yo estoy casi seguro que no era ni María ni sus primos de Jesús. Si ustedes están en una reunión y tienen mucho tiempo sin ver a su mamá y la ven llegar, ¿qué hacen? Que se siente allá, digan que me espere. Por lo menos uno manda a decir, dile que ahorita salgo, ¿no? Que nomás termino y voy, que me espere y llévala a almorzar. ¿No? ¿No harían ustedes eso? Claro. Y si están muy ocupados, dirían, no, ahorita no, dile a mi mamá que mañana la veo, porque está muy cerca de mí a lo mejor, ¿no? Pero Jesús tenía mucho tiempo sin ver a su mamá, porque andaba predicando. Acuérdense que Jesús andaba que en Cafarnaúm, que en Nazaret, que en Magdala, que en Betsaida, que en Betania, que en Jerusalén. Y María vivía en Nazaret, era una señora ya grande. Entonces, para poder ir a Nazaret era muy complicado. No era como hoy que agarra el carro y pues llegas y duermes allá y todo. No era tan fácil verse entre familiares. Entonces, cuando Jesús no acepta que son su madre y sus hermanos, yo estoy seguro que no era la Virgen ni eran sus hermanos los que llegaron. Era alguna señora por ahí media creída que decía, pues dile que soy su mamá. Y así sí me va a atender. Puede ser que no fuera. No sabemos si era o no. Lo que sí sabemos es que Jesús fue muy tajante y fíjense lo que dijo. Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo creo que no era la Virgen. Jesús no hubiera hecho esto. Era gente que se quería colgar, ¿no? Alguna parienta por ahí, una tía, una sobrina, una prima, que como ustedes, cuando les va bien, ¿les salen familiares o no les salen? Ay, yo soy tu madrina. Yo me acuerdo cuando tú eras niño, que no te ayudé, pero ahora que estás en el norte y tienes mucho dinero, ahora sí soy tu tía, ahora sí soy tu primo. Qué tristeza que seamos así de barberos y de acomodaticios. ¿Creen ustedes? Ahora ya, yo les digo que me salen muchas tías, me salen muchos sobrinos y me salen muchos... Pues no, uno dice, no es así. Tenemos que respetar mucho a la Virgen María. Hermanos católicos que están viendo esta misa, amen a María con todo su corazón, porque ¿cómo creen ustedes que amó Jesús a su mamá? Díganme, ¿cuánto querría Jesús a su mamá? ¿Cuánto? La que lo amamantó, la que lo crió, la que le cambió el pañal, la que le dio de comer, lo acompañó a las bodas de Caná, lo vio crecer, lo llevó a la presentación al templo, se le perdió su niño, ¿no? Lo cargó hasta Egipto en un burro,
¿Cuánto quiso María a Jesús y cuánto Jesús a María? Y ahora mis hermanos, algunos, no todos, hermanos separados, ofendiendo a esa mujer que Jesús quiso tanto. Qué pena me da y qué tristeza, porque los que andan ofendiendo a María, prepárense, ya verán cuando vean el juicio final y Jesús los vea y les eche en cara el odio que tuvieron contra María. Yo siempre me he preguntado y nadie me ha respondido, ¿qué les hizo María a ustedes para odiarla tanto? ¿Qué les hizo a la Virgen? ¿Qué les hizo? ¿Puro amor? ¿O no es así? Tenemos que querer mucho a la Virgen María, mucho, no más que Jesús, pero mucho, como Jesús la amó. Le pedimos perdón a nuestra Madre por toda esa gente mal pensada, que casi siempre, cuando ustedes oigan hablar a alguien mal de María, la que está mal es esa boquita la que está hablando, no María. Vamos a pedirle perdón a Dios nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Esta parábola del sembrador ustedes la van a escuchar muchas veces, pero no deja de tener una gran enseñanza. La semilla, que sin semilla no nace nada, la semilla es la palabra de Dios. Cuando una persona le predica a otra la palabra de Dios, como es mi caso, mi trabajo, mi primer trabajo como sacerdote es predicar la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Cuando dicen, ¿y los padres qué hacen? Nuestro trabajo primero es predicar la palabra de Dios. También confesar, celebrar la misa, todo lo que hacemos, pero lo primero es eso. Entonces yo soy el ayudante de Jesús, porque el que me da la semilla, ¿quién es? Es Jesús. Él me dice: Arturo, aquí está tu cubetita de semilla, empiézale, ¿no? Entonces, el buen sembrador tiene que saber dónde avienta la semilla, ¿o no? ¿A ustedes nomás la avientan allá a lo bruto? No, si son muy listos, yo los he visto ahorita, andan sembrando, por cierto, preparan la tierra, ya saben que las mejores tierras son, entre más negra esté la tierra o más roja, es la más buena. ¿O no es cierto, señora? Sí, entre más negra, entre más prieta esté la tierra, más buena es la tierra. Entonces ustedes dicen, no, pues aquí está muy bueno esta laderita, este barbecho, está muy bueno. Aquel donde está la tierra media blanca no está tan bueno. Pero pues hay gente que no tiene más que una tierra blanca, pues dice, pues aquí, ¿o no? Así pasa. Entonces, un buen sacerdote, un buen predicador debe de saber dónde arrojar la tierra y sobre todo, la semilla, ¿cuándo? Esa es la pregunta de muchos sembradores. Miren, aquí la gente en estos pueblos se esperan para sembrar. No crean que a las primeras lluvias, son muy listos.
Hasta que llovió bien, 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 bien y la tierra está bien empapada, entonces siembran. Antes no, antes no. Pero cuando ellos siembran, se avientan a un volado. Porque dicen, ¿y si ya no llueve? ¿Y si tarda en llover? ¿Verdad que sí? Siempre hay un riesgo, como lo hay cuando uno le predica a las personas. Yo les puedo venir y predicar y llorar casi aquí, pero pues si no llueve, si no se abona eso que ustedes recibieron, en vano me canso, ¿no? En vano me canso. Tiene que haber un abono también de la semilla, de donde está, de que caiga el agua, de que llueva sobre esas personas que se han sembrado la palabra de Dios. Pero hoy me quiero fijar en un detalle muy bonito. Miren, ustedes que son de campo, yo también, yo crecí en un pueblito llamado Mesticacán, que se parece mucho a Topi. Así, mi pueblo chiquito, ahí toda la gente se conoce, todos los chismes se saben y todo, y si no se inventan cosas, ¿sí? Así es la vida de los pueblos, ¿verdad que sí? Muy alegre, muy contenta la gente, muy tranquila. Aquí todo tranquilo, todo paciencia, aquí nadie lleva prisa. Es una vida muy, muy bonita la de los pueblos, que yo así crecí. Y siempre le he agradecido a Dios haber nacido en un pueblo. Siempre le he dicho al Señor, gracias que nací en un pueblo. Bueno, pero es otro tema. A lo que quiero fijarme es que, miren, a veces uno ni siembra y nace una milpa donde ni debería de nacer. ¿No les ha pasado eso? Sí. Pero lo que más me sorprende yo es cuando voy en la carretera y veo unos árboles que nacen así en una peña, y ahí está el árbol bien empotrado con las raíces, un amate, un árbol, en un pedacito de tierra entre puras piedras. Había un pedacito de tierra ahí, y de ahí se agarró ese árbol y ahí está. ¿Les ha tocado ver a ustedes eso alguna vez? Árboles, ¿cómo este árbol aquí? Mira nomás. Ay, pues, y no se cae, no se desbarranca, no, nada. Está muy bien el árbol, está fuerte el árbol. Bueno, pues uno diría, ¿quién plantó este árbol aquí? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, la semillita cayó ahí se pegó y ahí le gustó y ahí se quedó. ¿Esto qué nos debe de enseñar? Yo este ejemplo lo pongo con las personas. Miren, los seres humanos somos muy juiciosos. ¿Qué quiere decir juiciosos? En todo nos fijamos, sobre todo en la vida ajena. Ay, esa señora no debería de andar. Ay, mira nomás fulano esto. Ay, fulano aquello. Ay, me dijeron. Y para todos tenemos. Somos muy juiciosos, muy fijados en la vida ajena, no en la propia. No, en la propia no. A mi familia no, pero a las otras sí. Eso está mal, eso es una enfermedad mental, prima hermana de la envidia y del rencor y de la intriga, que son unas señoras muy malvadas, doña envidiosa, doña intrigosa y don chismoso. Son señoras y señores muy malvados, y hay mucho de eso. Bueno, pues somos muy juiciosos, y cuando vemos ese árbol decimos, mira nomás ese árbol, ¿dónde vino a nacer? ¿Dónde se enraizó? Ay, no, de veras, qué barbaridad. Bueno, pues esto es y aplica a la gente por la que nadie da un cacahuate. Hay personas aquí en Topi que los han humillado, a ustedes a lo mejor, ¿no? En mi pueblo, en muchos lugares, que han dicho, ay, tú, ¿de quién eres hijo? De fulano. Tú no sirves para nada, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Somos muy juiciosos. Esa señora ni sabe de esto y lo otro y aquello. Juzgamos mucho a las personas por su educación, por su poca preparación académica, porque no tienen mucho dinero, porque son hijos de doña fulana o don fulano, porque se equivocaron alguna vez en la vida, y ya, de ahí no lo sacamos. No, no va a hacer nada nunca. No va a ser porque pues, es que hace tantos años él era un ratero, era un drogado, era un marihuano, era un abusador, era una persona infiel, engañó a su esposa, engañó a su esposo, no respondió por sus hijos. Entonces, para mí, ese o esa siempre van a ser el mismo. Pero de alguna manera, esa persona se agarra de un puñito de tierra que le dieron chance y ahí crece y florece y nos da en toda la torre a todos. No debemos de cerrarle la puerta a una persona que puede cambiar. Todos nos hemos equivocado
Y si no, nos vamos a equivocar, no se apure. Cualquier día se va a dar su resbalada, señora o señorón, usted que se cree muy santo, muy salsa. Cualquier día se va a dar su resbalón y agárrese porque se va a dar un porrazo. Así que no ande usted enjuiciando toda la vida ajena porque al rato le toca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de creer que una persona puede salir adelante aún con todas las contrariedades y que debemos de creer que puede cambiar. Porque el día, escúchenme muy bien, el día que como católicos no creamos en la conversión de una persona, entonces mejor cerramos la iglesia y nos vamos cada quien para nuestra casa. La iglesia es para personas que se convierten, no que siempre son buenas. ¿Quién de ustedes siempre ha sido buena o bueno desde que nació? Quien piense y etiquete a los demás porque se equivocaron, porque no, es que fíjate que hace 5 años me platicaron que fulana esto. Y entonces pues para mí esa mujer ya no vale nada. Oye, me platicaron que don fulano hace como 20 años esto y esto y esto. No, pues qué malo. Hace 20 años. Y todavía hay gente que no lo perdonan a uno. Yo también, a mí me ha ido de la patada. También dice, no, ¿cómo es posible que Arturo ahora nos esté dando clases cuando nosotros no dábamos ni un cacahuate por él? Pues ahora no dan un cacahuate, dan 1 kilo de cacahuates. Así a veces la gente vale, pero valemos por lo que somos capaces de hacer, no de pensar. Porque vean los muchachos ahorita de la escuela, pregúntenles, no, yo tengo muchos planes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo este plan, me voy a casar. Planes y planes y planes no aterrizables, no debes de planear cosas que puedes llegar a hacer. Y no hay que detenerse, porque muchas personas te van a tratar de detener. Y tienes que salir de ahí a trancazos y arrebatándose y arrastrándote. Y tienes que decir, no, yo lo voy a hacer porque este es mi deseo. Y porque Dios en mí sembró su palabra. Y con su palabra yo salgo adelante. Y yo invito a todas las personas que están viendo la misa en sus casas, señoras, aunque ya las tacharon de flojas, de irresponsables, de infieles a los hombres, de borrachos, majaderos, groseros, marihuanos, pues ya ni modo, pero usted salga adelante, porque las oportunidades las da Dios. Y el que usted esté vivo o viva es la mejor oportunidad que Dios le da. Seamos como esos arbolones, agarrados, ¿sabe de dónde? Pero allí están. Así estoy yo. El padre Arturo está agarrado ahí de una cerca, ahí, pobre, pero allí estoy, firme, hasta que Dios diga, ahora sí, te vienes para acá y se seca el árbol. Hay que animarnos unos a otros y hay que dar oportunidades a las personas, porque todos nos equivocamos, pero todos también podemos cambiar. Que Dios nos ayude a todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En el siglo XXI en el que estamos, todavía hay muchos lugares y muchos ambientes donde las mujeres son discriminadas, son vistas como algo que no se necesita o como cero a la izquierda. En México, por ejemplo, la mujer votó hasta la segunda mitad del siglo XXI. Antes no votaban las mujeres. Si ustedes van a algunos países orientales, el hombre puede tener 3 mujeres si quiere y se puede casar con las 3, legalmente. Es válido tener 3 mujeres y se pueden casar con las 3. Todavía hoy en México y en muchos lugares, aunque la mujer y el hombre trabajan en lo mismo, la mujer gana menos que el hombre. Y puedo poner tantos ejemplos de este tipo de situaciones vergonzosas y lamentables hoy en el siglo XXI. Porque miren, nosotros no podemos ir a la antigüedad y decir a las mujeres antes las usaban. Bueno, eran tiempos muy diferentes que ya no podemos modificar, pero sí podemos modificar el tiempo actual. Sí podemos cambiar eso. A mí me da muchísimo gusto que este año en las elecciones ganaron muchas mujeres para presidentas, para diputadas, para gobernadoras, A mí me da muchísimo gusto porque yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir hoy, las mujeres son más honradas que nosotros los hombres. No falta una que otra sinvergüenza, pero la mayoría de las mujeres son más honradas. ¿O no es así? ¿Quiénes son más honradas, las mujeres o los hombres? ¿Sí, muchachos? ¿Qué piensan ustedes los hombres? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes son más trabajadoras? ¿Las mujeres o los hombres? Pues los dos son muy trabajadores, los dos, ¿no? También hay flojonazas y flojonazos. Pero yo lo que quiero, todo esto se los digo porque nos vamos a enfocar en una gran mujer. Jesús tuvo 12 apóstoles, todos eran hombres. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Simón, Tadeo, etc. 12 hombres. Los apóstoles fueron 12. Pero también Jesús tuvo discípulos y discípulas. Ahí entran las mujeres. Jesús no escogió mujeres para ser apóstolas, pero sí escogió mujeres para ser discípulas. Allí vamos a tener a Susana, vamos a tener a María Magdalena, vamos a tener a María la de Cleofás, y vamos a tener a muchas otras que no aparecen sus nombres, pero que aparecen allí porque decían, muchos hombres y mujeres lo seguían, ¿no? Tenemos pocos nombres, pero sabemos que las mujeres andaban allí. Y si hoy en la iglesia el 90% de los que andan son mujeres, pues imagínense en tiempos de Jesús, era lo mismo. Yo estoy seguro que el 90% de las seguidoras de Jesús eran mujeres. Sí, si quieren, apostamos. Así que lo que yo hoy les quiero hablar de María Magdalena es lo siguiente. Cuando Jesús, el momento más importante de la vida de Jesús, el acontecimiento que va a cambiar toda la humanidad, porque va a cambiar la humanidad, no solamente va a cambiar los corazones de muchos de nosotros, sino que va a cambiar el camino de la humanidad, del mundo entero, es la resurrección de Cristo.
Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido ni sus milagros, ni sus predicaciones, ni sus curaciones, ni nada. El acontecimiento más grande de Jesús es que resucitó. Y lo más importante de la resurrección, después del hecho mismo de que Jesús sale de la tumba, vence a la muerte, 3 días después de su muerte, es el detallazo que tuvo Jesús. En los tiempos de Jesús las mujeres eran no discriminadas, ni siquiera existían. Eran 0 a la izquierda. Eran 0 a la izquierda, imagínense nomás. No tenían voz, no tenían voto, no tenían derecho ni siquiera a hablar o defenderse o nada. Eran 0 a la izquierda. Y aquí viene lo interesante del evangelio del día de hoy. ¿A quién Jesús se le aparece después de la resurrección? ¿A quién? A una mujer. A una mujer que, según la historia, no era una mujer muy bien portada. Antes de conocer a Jesús, antes de conocerlo. Era una mujer que, según los estudiosos, no tenemos certeza de esto que les estoy diciendo, era una mujer de mala vida, o si no de mala vida, era una mujer que había tenido descalabros amorosos en su vida. Entonces, Jesús, primero a María Magdalena le va a cambiar esa vida. María Magdalena va a dejar esa vida de pecado, de maldad, ¿no? Primero Jesús le cambia la vida a esta mujer y ella lo sigue, ¿no? Hay personas perversas que dicen que María Magdalena era amante de Jesús y eso, pero eso no se puede comprobar. No hay en el evangelio, no hay textos concretos verdaderamente reales que digan de esto. Obviamente, si esto hubiera sido cierto, se sabría, ¿no? ¿Cómo vas a ocultar esto? Entonces, no caigamos en la tentación de ser tan perversos y tan pervertidos, porque a veces pensamos de más o pensamos como somos. La gente pervertida piensa que todo mundo es pervertido. Y los ven a ustedes y dicen, seguramente esa mujer esto, seguramente aquel hombre esto. Así es la gente perversa. Tengan mucho cuidado porque hay mucha gente así, que tiene un cerebro muy volátil, ¿no? Empieza a imaginar cosas que no son. Bueno, pues así pasaba. No tenemos pruebas de esto. Lo que sí tenemos pruebas es que María Magdalena quería mucho a Jesús porque la sacó del fango, del charco de mugre en donde estaba. Pues ¿a poco ustedes no aman o no quieren a quien les ayuda a salir de la droga o del alcohol? ¿A poco no van a querer a un sacerdote que les predicó un retiro y que los hizo dejar aquello? Pues es muy normal. María Magdalena quiso a Jesús y lo siguió porque su vida era de pecado y cambió su vida de ella. Y ahora fíjense nomás, a mí esto que sucede en el evangelio que escuchamos hoy de San Juan es una cachetada a nuestro orgullo. ¿Por qué les digo que es una cachetada? Porque Jesús, a la que le avisó que había resucitado, era una mujer que para los judíos no valía nada y peor, era una prostituta. Y la gente, ya ven, la gente somos muy duros, no perdonamos. Si ella era una prostituta hace 10 años, para mí sigue siendo prostituta, aunque esa mujer ya dejó eso. Si yo me di cuenta que ese muchacho es un ratero porque lo agarré yo robando hace 20 años, yo no lo perdono. Para mí es un ratero hasta el día de hoy, cuando él ya no hace eso. ¿No? ¿Somos muy duros o no somos bien duros? No, esa muchacha hace como 20 años yo la vi pero ya no, señora, ya perdónela, ya dele chance, ya no. ¿Ustedes creen que Jesús iba a dejar que una persona con ese tipo de actitudes lo siguiera y estuviera en su núcleo más cercano? No, claro que no. María Magdalena dejó su vida de pecado por Jesús, se convirtió como deberíamos de ser todos. Yo sé que las personas que están viendo la misa en ciertos momentos de su vida no eran muy santas, o muy santos, o muy puros. A lo mejor alguna vez en la vida anduvimos haciendo cosas que no voy a poner ejemplos porque le atino, pero anduvimos mal. Llegó un momento, un retiro, una predicación,
Mi mamá, un sacerdote, un buen predicador, me habló tan fuerte que entendí que por ahí no era la vida y cambié. Y ahora ya no hago eso y me siento muy bien delante de Dios. Pues eso va a pasar con María Magdalena. Pero lo más sorprendente es que Jesús nos da una cachetada porque a la primera que se le apareció fue una mujer mal vista. Y ella, pecadora, convertida, va corriendo y les dice: he visto al Señor, lo he visto. Me dijo que viniera a decirles que ya resucitó. Fíjense, ¿por qué no le habló Jesús a José de Arimatea? ¿Por qué no le habló, por ejemplo, al sumo sacerdote del templo de Jerusalén? A Caifás. ¿Por qué no le habló a Jairo, que aparece aquí, al que le resucitó su hija? ¿Por qué no le habló a Poncio Pilato y le dijo que venga Poncio Pilato aquí para que dé fe de que yo no estoy muerto, estoy vivo? ¿Cómo nos confunde Dios en nuestro orgullo? Jesús se le apareció a una mujer mal vista y ella va a ser la mensajera del Evangelio de Jesús. Así que, hermanos, si ustedes están esperando que vaya a su casa a predicarles el presidente o el gobernador o el hijo de sabe quién o el licenciado más preparado del mundo, perdónenme que les diga, pero se va a morir engañada usted. A veces los que le predicamos, como es mi caso, no somos personas ni tan puras, ni tan santas, ni tan buenas, ni tan perfectas, ni somos a lo mejor un ejemplo para nadie, pero somos los instrumentos de Dios. Así que yo a veces me siento así, como un gran pecador que al mismo tiempo predica que Dios puede cambiar a una persona para bien. Y el día que a ustedes los cambie, no tengan miedo a predicar, a pesar de su pasado y a pesar de sus errores. María Magdalena, patrona de todos los hombres y mujeres que vivimos un tiempo o mucho tiempo en pecado y algún día Dios nos tocó y nos cambió. Bendito sea Dios que hay gente que cambia. Pidámosle a María Magdalena hoy en su día que nos ayude a ser buenos instrumentos de Dios. Que así sea. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado entre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no lo deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy nuestro Señor Jesucristo utiliza la semilla como un ejemplo. Ustedes saben muy bien lo que es la semilla. No hay semilla mala, ¿o sí? ¿Alguien vende semilla mala? Cuando ustedes van a un lugar donde venden semilla para cuando van a sembrar maíz o frijol, ¿alguien vende semilla de tercera o mala? ¿Quién se la va a comprar? Nadie. La semilla que se vende es la semilla más buena y es la más cara. Y cuando ustedes siembran, ¿qué esperan? Cuando ustedes siembran, ¿qué esperan? ¿Esperan nomás la milpa? ¿Verla bonita? ¡Ay, qué milpas tan grandotas! ¿Sí esperan ustedes la milpa? ¿Qué es lo que esperan que dé la milpa?
El elote, ¿no? El maíz, y entre más maíz dé, mejor. Así es. Nadie siembra esperando milpas, ¿o sí? Pues no. Solo que nomás quiera pastura, pero no creo que haya gente que nomás quiera pastura. Quiere mazorca. Así es. Entonces la semilla en sí nunca es mala. No hay semilla mala. Lo que es malo es la tierra, ¿o no es así? Hay tierras malas, hay tierras muy buenas. Yo he aprendido en lo que he visto que la tierra entre más negra y entre más roja esté, es más buena, ¿o no es así? Ajá. Y entre más blanca es más mala. Bueno, yo he aprendido eso así al verlos a ustedes y también en mi pueblo, porque yo soy de un pueblo, igual que ustedes. Pero hoy el Evangelio habla y dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿No? ¿Quién siembra la palabra de Dios? Pues la siembra Cristo a través de mí o a través de alguien que a ustedes les habló, les leyó la palabra de Dios, les explicó. ¿No? Entonces, yo cuando voy a sembrar en ustedes, pues yo aviento lo mejor que puedo. Busco el mejor ejemplo, las mejores cosas que les pueda decir para que me entiendan la palabra de Dios. Y la tierra, pues son ustedes. Pero pues hay gente buena, hay gente mala, hay gente que no quiere, que no deja que le siembren la semilla, ¿no? Gente que se resiste, dice, no, yo no quiero saber nada de eso. Pero aquí viene algo muy bonito. A ver, miren, y muy duro. Escuchar la palabra de Dios es algo formidable y muy hermoso. De hecho, hay personas que escuchan la palabra de Dios y se conmueven. Hay personas que estudiamos la palabra de Dios. Yo me acuerdo en el seminario, muchas veces leímos para estudiar. Estudiamos la palabra de Dios. Hay grupos en la iglesia que se reúnen a escuchar el Evangelio, una parte de la Biblia. Y hay mucha gente que le gusta, dice, ¿cómo me gusta a mí esto? Me gusta mucho escuchar la palabra de Dios, muchísimo escucharla, ¿no? Pero ¿de qué sirve escucharla si no hay frutos? Díganme. ¿De qué sirve que haya milpas si no hay mazorca? Ustedes díganme, ¿de qué sirve? Pues padre, bueno, por lo menos van a comer los animales, ¿no? Me dijo una señora. Pues sí, por lo menos va a haber pastura. Pero ni modo que tú te hagas unas tortillas de pastura o de rastrojo. ¿Se puede? No se puede, no. Lo mismo pasa aquí. Escúchenme muy bien, hermanos. Si la palabra de Dios en nosotros no da frutos agradables a Dios, no al mundo, entonces no está buena la tierra. Hay que moverla, hay que abonarla, porque está mala la tierra. Esa persona está muy cerrada, no quiere. ¿Y qué quiere decir dar frutos? Pues que yo, después de escuchar la palabra de Dios, voy a hacer algo diferente con mi vida. Voy a ser diferente. ¿De qué sirve? A ver, díganme. Yo les he dicho muchas veces aquí en misa, ¿de qué sirve que el Padre Arturo les diga y les rediga y les cante y les grite y les baile y les diga eso que está haciendo usted, señora, no es correcto? Si no me hace caso, ¿de qué sirve? A mí mucha gente me escribe y me ve en el vivo y me dice, ¡ay, cómo me gusta cómo da la misa usted! Pero sigue siendo el mismo sinvergüenza, la misma sinvergüenza de siempre. Sale de misa y agárrense porque ya salió la más envidiosa, ya salió el más grosero, ya salió el más infiel. ¿De qué sirvió? Díganme, ¿de qué? ¿De qué sirvió que el Padre le habló claro y le predicó la palabra y le dijo, no hay que hacer esto, hay que obedecer a Dios, hay que buscar a Dios en nuestros corazones? ¿De qué sirvió? Díganme, ¿sirve de algo? ¿Darle un consejo a quien no lo quiere? Yo tengo personas que van miren, hay personas que van con un padre y van con otro y van con otro y van con otro y van con otro a pedir un consejo y otro consejo y otro consejo. Pero esas señoras o esos hombres no quieren consejo, quieren oír lo que ellos quieren oír. Y no les gusta. Ese padre me cae gordo, ese padre Arturo es muy grosero. Es que no quieren oír la verdad, quieren oír lo que les endulce los oídos. Y quieren encontrarse un padre que les diga, no te apures, tú sigue de borracho, no hay problema. Ay, no hay problema porque engañes a tu esposa, tú síguela engañando, que al cabo, pues mientras no se dé cuenta, pues no pasa nada. Pues tú sigue robando ahí cuando se pueda elotitos, róbate unos, pues ni modo, que al cabo, pues es poquito, no pasa nada.
Tú sigue cobrando de más, así como abogado y licenciado que eres, cobra mucho a la gente, cóbrale, que al cabo pues es tu trabajo, cóbrales mucho. Hay gente que eso quiere oír. Y cuando vienen conmigo y no oyen eso, se enojan, hasta me voltean la lengua y se voltean la boca para un lado casi de coraje. Ustedes tienen un hijo al que le dan consejos y consejos y consejos y no les hace caso. ¿Tienen algún hijo, algún hermano que le gusta que le den consejos pero no hace caso? ¿Qué se siente darle consejos a uno que no cambia? Díganme. ¿Qué se siente? Pues da hasta flojera, ¿verdad? Dices, no, pues no. Ya le dije, ya le expliqué, ya le hablé. Y no, padre, no quiere cambiar. Pues ya, ¿qué queda? Encomendarlo a la voluntad de Dios y decirle, pues mira, tú ya no me haces caso, pues ahí le voy a pedir a Dios por ti. Que cuando te toquen los trancazos no te vaya tan duro. Es lo mismo aquí. La palabra de Dios es la semilla que Dios siembra en nosotros. Pero hay tierra mala, hay tierra muy apretada, hay tierra muy dura, hay tierra muy frívola, hay tierra sin abono y la milpa nomás no sale y menos los elotes. ¿Cuáles son los frutos de los que les estoy hablando? Hay que ser caritativos, hay que ayudar a los demás, aunque no nos ayuden a nosotros. No hay que cobrar tan caro. ¿Ustedes han buscado alguna vez un abogado, un licenciado? ¿Cuánto les han cobrado? No hay que cobrar tan caro. Y otra cosa, no hay que cobrar por todo. Hay personas que en toda su vida han cobrado y nunca le han dado a alguien algo sin cobrar. Y eso es muy lamentable. Ustedes van a buscar a alguna persona profesionista y a veces ya nomás por llegar ya te están cobrando. ¿O no es así? Ya nomás por una pregunta, por una consulta, válgame Dios santísimo. Tenemos que dar fruto, ¿de qué sirve escuchar la palabra? ¿De qué sirve amar a Jesús y decir yo lo conozco? Me encanta escuchar al Padre Arturo, me encanta. Yo todos los días si no escucho al Padre Arturo, no me siento bien. Pues sí, pero nomás lo escucha. Si nomás lo escucha y no dice, hoy voy a hacer un esfuerzo mayor por dar algo de mí. Hoy no le voy a cobrar al más pobre que vea que llegue a mi tienda. Esa señora tan pobre que viene a comprarme, le voy a echar pilón. ¿Hasta uno vuelve o no? ¿Ustedes dónde compran? ¿Dónde les echan pilón o? Pues sí, yo creo que a todo el mundo nos da gusto que nos echen un pilón. Y yo veo, fíjense, ¿saben dónde echan pilón la gente? La gente humilde. Ustedes vayan a un centro comercial, ¿les echan pilón? No les echan ni los buenos días siquiera gratis. Hasta el buenos días te lo cobran. Pero uno va aquí con la gente que vende aquí en Topi, en Chilapa, y compras tus ciruelas y te pesan tu litro, tu lata de chiles, porque aquí no venden por kilo, y la señora todavía te echa 3 más. ¿Verdad que sí? Fíjense cómo la gente humilde, la gente pobre, son más de buen corazón que a veces la gente más poderosa. Esa gente no ha dado frutos. No escucha la palabra, pero no quiere escucharla, solo quiere escuchar cosas bonitas. Y eso no agrada a Dios. Vamos a pedirle a Dios por la gente que quiere consejos y consejos y consejos y sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Verdad que sí? ¿Sí conocen gente así? Yo sí. ¿Sí? Que sabe que lo que está haciendo no está bien, pero ella quiere que le den un consejo. Y ya le dio un consejo. A mí esa gente cuando llegan y me dicen que andan, que ya fueron con un padre y con otro padre y con otro padre, digo, no, está perdida. Este no quiere consejo, quiere oír lo que ella quiere oír. Y esa gente ni se me arrime, por favor. Mejor no se me arrimen. Allá que usted ya sabe lo que tiene que hacer, señora, señor, muchacho, muchacha. ¿Por qué me está preguntando? ¿No? El otro día una muchacha de novia ahí que todo el tiempo está peleada con el novio. Y me dice, ¿cómo ve, padre? Todo el tiempo salimos mal, pero yo lo quiero mucho y me quiero casar con él. ¿Qué consejo me da? ¿Cómo ven? ¿Qué consejo le damos? ¿Que se case? Si ya sabe, nomás pregunta para estar perdiendo el tiempo. Esas cosas no se preguntan. Si no la llevas bien con el hombre, que ahorita es tu novio, pues imagínense casados. Ay, esos consejos a mí cómo hacen que me desespere, que me canse en vano.
Esas cosas no se preguntan. Si no la llevo bien, ¿para qué me junto? ¿Para qué me caso? ¿Para qué? No, pero ahí va. Ay, Dios santísimo. Ay, Dios santísimo. Qué feo es darle un consejo al necio o a la necia. Vamos a pedirle a Dios para que hagamos un poquito de caso a la palabra de Dios y no nomás la oigamos, sino que la llevemos a nuestra propia vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaron a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen en trigo en mi granero. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las prácticas más comunes de la gente contra los demás es las intrigas. ¿Qué es una intriga, padre? Una intriga es una mentira afirmada como si fuera verdad. Y casi siempre el envidioso o la envidiosa, como no puede contra esa persona o le duele que le está yendo bien, ¿qué hace? Pues te inventa un chismecito. Y como yo voy a decirlo, y luego la otra persona le va a decir a otra, y a otra, y a otra, y a otra, lo que yo inventé se va a decir como si fuera realidad. Y este es el pan de cada día en todos lados. ¿No les han inventado ustedes un chisme? ¿No han dicho de ustedes cosas falsas tratando de dañarlos? ¿Sí? Así trabaja Satanás. Y Satanás tiene muchos empleados en este mundo. Hay señoras y señores que le hacen el trabajo al diablo, inventando cosas de los demás. Por eso fíjense, casi toda obra que es buena, no falta una persona que lo mancha o que lo daña. Cuando yo veo que a mi vecino le está yendo muy bien en su negocio, porque yo veo, hay gente que no se aguanta las ganas de dañar y empieza a decir: ya ni le andes comprando. Esa mujer ni se lava las manos. Cuando cocina, ni se amarra el cabello. A mí el otro día me salió un cabello en la comida. Y a veces no es verdad. El cabello era tuyo, que se te cayó cuando estabas comiendo. Pero ya pasaste, dice aquí en Guerrero, ya pasaste a traer, ¿verdad?, a esa pobre mujer que está saliendo adelante con su comida que vende. Lo mismo pasa entre los hombres cuando le va bien a un hombre porque pone un taller mecánico, porque pone un taller de lo que sea. No falta quien le molesta eso.
¿no? Y empiezan a hacer daño. No falta quien aquí en La Monera está empezando a hacer su casa y las personas dicen, ¿de dónde agarrarán dinero? A lo mejor se andan dedicando a negocios malos. ¿Verdad que sí pasa eso aquí? Mira nomás de cuándo acá este muerto de hambre te está haciendo su casa más bonita que la mía. No dicen eso, pero lo piensan. Y eso se llama intriga. ¿Y cómo hay personas así? Por desgracia. Y eso es falta de madurez en una persona. Hoy el Evangelio habla de que un hombre mandó sembrar semilla buena, dice que compró la mejor semilla. Cuando ustedes compran para sembrar, ¿cuál semilla es la que compran? ¿La que alcanza o la más buena? Si tengo dinero, padre, la más buena, ¿no? Y si no, ustedes de las mazorcas de este año guardan la mejor. Yo me he fijado, si feos estamos, pero tontos no, padre, ¿no? La mejor semilla. No van a sembrar ahí el maicito más chiquito, más, ¿verdad que no? No, dicen, esta está buena para semilla. Y esa la guardan y la curan y la cuidan mucho. Y si está media picada, no, pues ni modo, a comprar. Nadie siembra semilla mala. Pues ¿cómo? Nadie. Yo no conozco una persona que diga, pues ahí siembra eso, pues a ver qué. No, la mejor semilla la consiguen. Este hombre sembró semilla de trigo, pero dicen que una persona en la noche fue y sembró ¿qué? ¿Qué sembró en la parcela del vecino? Cizaña. ¿Qué es la cizaña? Es una hierba mala, es una hierba que no deja crecer al trigo, que no lo deja ser y realizarse. Por eso cuando ustedes conocen a una persona que anda hablando mal, siempre le dice, ya viniste a echar tu cizaña, tu veneno. La cizaña no acaba el trigo, pero no lo deja crecer como él debe de crecer. Hoy tenemos muchas personas que son cizañosas y que en lugar de ayudarnos nos estorban. Hay personas que estorban para el crecimiento de otra. Y ustedes deben de tener la capacidad de decirle a esa persona, no te acerques por favor, porque lo que tú dices me está haciendo mucho daño a mí. Tenemos que tener la capacidad de esas personas, ayudarlas a que no sigan siendo dañinas para los demás. Hay personas que son dañinas, que han hecho mucho o causado mucho daño a otras. Esta persona que sembró la cizaña en el terreno del Señor, lo que hizo, no le destrozó su cosecha, pero su cosecha bajó. ¿Qué pasa si ustedes no deshiervan o no riegan insecticida en las milpitas ahorita? ¿Qué pasa con la milpa? ¿Crece? Sí crece, pero las hierbas le ganan, ¿o no? Y no la dejan de realizarse como debe de ser. Así también nosotros, si nos rodeamos de gente que no prospera, que no sirve, no vamos a crecer. Debemos de tener mucho cuidado. Así como la milpa a veces crece sola, solo acompañada de sus otras hermanas milpas. Así también nosotros a veces. Miren, este es el pan de cada día. En el mundo crecen buenos y crecen malos. No puede haber pura gente buena y pura gente mala. Vean ustedes la sociedad, vean ustedes su familia. En su misma familia hay hombres buenos y hay hombres malos. Y unos quieren crecer y los otros no los dejan, los estiran. Y así estamos todo el tiempo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, nosotros? No estorbarle al otro. Ya sería, mire, usted, señora, que le caigo yo tan gordo, ya con que no me estorbe ya es ventaja. Señor, usted que yo no le caigo bien, ya con que no se me aparezca y no me estorbe ya es ventaja. Cuando nosotros seamos un estorbo para otros, hay que hacernos a un lado también. Porque podemos decir, no, fulano de tal, cómo me ha hecho daño, fulana de tal, cómo me está maleando, no, esta señora tan malvada que... Sí, pero a veces también nosotros podemos ser estorbo para otros y eso no lo vemos. A lo mejor nosotros estamos frenando a alguien de que prospere. A veces nosotros somos los culpables de que alguien no avance. Y también tenemos que decir, ¿qué estoy haciendo aquí?
Lo voy a quitar para que él pueda crecer o ella pueda crecer. Tenemos que tener la capacidad de aceptar que también nosotros podemos ser una mala influencia para otros. Y si lo somos, hay que cambiar o hay que dejar de serlo. En el mundo hay personas buenas y hay personas malas. Gracias a Dios, hay más buenas que malas. Gracias a Dios, la gente, la mayoría es buena. Pero cuando les toque vivir con una persona que no tiene buenas intenciones, mejor hay que retirarse de allí y hay que darle las gracias a estas personas. Yo les invito, hermanos, cuando vean una obra buena, como la que estamos haciendo aquí en YouTube nosotros, porque buscamos ayudar a las personas, no nos pongan el pie, no nos estorben, no nos tiren tan duro, comprendan nuestros errores, les pido yo consideración. A mí las personas que me ayudan aquí en el ministerio de la misa diaria a través de YouTube, son personas que tenemos buenísimas intenciones para toda la gente que ve las misas. Y si somos causa para usted de escándalo, pues nos hacemos a un lado, ya no nos vea. Pero también usted, señora o señor, si tiene malas intenciones para algo tan noble como es esto, le pedimos retirarse y pedirle mucho a Dios para que nos haga cada día mejores. Y así también ustedes en su trabajo deben de ver en qué estamos fallando, cambiar y en qué estamos bien para continuar. Toda persona tiene una parte buena y a veces una que otro error. Vamos a pedirle a Dios por la gente que sufre por presencias negativas en su vida. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo de que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Tenemos 4 evangelios. 3 de ellos se parecen mucho y uno no se parece tanto. Los 3 evangelios que se parecen son Marcos, Mateo y Lucas. Estos 3 evangelios
Tenemos 3 evangelios que se parecen mucho: Mateo, Marcos y Lucas. El otro evangelio de San Juan no se parece tanto, porque el evangelio de San Juan se escribió mucho tiempo después y porque San Juan no solamente le interesaba narrar lo que Jesús hizo, sino el significado de lo que Jesús hizo. Y hay cosas que están en los 4 evangelios y hay cosas que nomás están en uno. Uno de los evangelios que está en los 4 es el que escuchamos hoy: la multiplicación milagrosa. Todos ustedes han oído este evangelio y yo creo que no se han dejado de maravillar con este milagro tan grande que hizo Jesús. Jesús hizo muchos milagros: curó a un lisiado, curó a un cojo, curó a un tullido, curó a una persona que estaba enferma de lepra, pero también hizo otros milagros como este. Jesús vio a la gente con hambre y cuestionó a Felipe, el apóstol Felipe, y le dijo: Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para darles de comer a todos estos? ¿Cuántos hombres eran? 5,000, imagínense nomás. Sin contar a las mujeres y a los niños, que casi siempre en las cosas de Dios hay más mujeres que hombres, ¿o no es así? Vean ustedes aquí en la iglesia, estamos un hombre por cada 5 o 6 mujeres. Imagínense, si ahí andaban 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres andarían? Como que el evangelista dijo: no, pues mejor cuenta a los hombres, porque las mujeres sabrá Dios cuántas serán. Entonces Jesús cuestiona a Felipe y Felipe le dice: ni 200 denarios van a alcanzar para darle de comer a todas estas gentes. Ni 200 denarios. Y Jesús no le dice: aquí está este dinero, ve y compra. No. Le dice: ¿cuántos panes tienes, Felipe? A ver. Y aquí aparece algo muy bonito que dice, aquí hay un muchacho, dice, que tiene, ¿cuántos panes? 5 panes de cebada. ¿Y cuántos pescados? Y 2 pescados. Y le pregunta Andrés, le dice: ¿pero qué es esto para tanta gente? ¿Cómo ven? 5 panes y 2 pescados para 5,000 hombres muy tragones. ¿De cuánto les iba a tocar? Aunque los panes estuvieran así, para 5,000 hombres es muy poco. Aparece en la primera lectura otro ejemplo, fíjense, aparece Eliseo. En este libro de los Reyes dice que en aquel momento, dice, llegó un hombre, dice, que le llevó las primicias al profeta Eliseo, así como ustedes todavía entregan primicias, algunas personas. Aquí aparece en la primera lectura que llegó un hombre con las primicias al profeta Eliseo y dice que llegó y le dejó 20 panes de cebada. Y dijo Eliseo: dáselo para la gente, para que coman, mira, tienen mucha hambre. Y el criado le dijo: ¿cómo voy a repartir este pan entre 100 hombres? Bueno, ahí les tocaba 20 entre 100, pues más o menos les tocaba de un pedacito. Estaba más equitativa la cosa, ¿no? Eran 100 hombres, eran 20 panes con Eliseo. Y todavía le cuestiona, le dice: ¿cómo voy a repartir estos 20 panes entre estos 100 hombres? No se puede. Le dice: tú dáselos, dice, comerán todos y sobrará. Es muy difícil creerle a los profetas. Cuando Jesús ve la incredulidad de sus apóstoles, les dice: diles que se sienten, diles que se sienten. Tráeme los 5 panes y los 2 pescados. Y dice el evangelio que Jesús tomó los panes y hizo algo que muchos de nosotros ya no hacemos. ¿Qué hizo? Cuando tomó los panes, ¿qué hizo? ¿Dio qué? ¿Dio gracias a quién? A Dios. Mucha gente hoy ya no da gracias a Dios. Llegan a comer y le empacan, pero sin acordarse ni de saludar siquiera. Vean ustedes cómo llegan a veces sus maridos a comer o sus hijos.
Ni siquiera les dicen, buenas tardes, mija, ¿qué me hiciste de comer? ¿Verdad que no, señoras? Llegan, se sientan y ya debe de estar la tortilla caliente y aunque el viejo esté malhumorado, come y ni se acuerda ni de la mujer, ni de Dios, ni de nadie. Fíjense por qué a veces nos va después mal. Aquí está el gran ejemplo de Jesús. Jesús tomó el pan, dice, y después de dar gracias a Dios, Él mismo le dio gracias a Dios. Él mismo le dio gracias a Dios. Y dice, lo fue repartiendo entre los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, y lo dice aquí, todo lo que quisieron. Todos se saciaron y dijo a sus discípulos, fíjense nomás, todavía les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes. De 5 panes entre 5,000, sobró. ¿Cómo ven ustedes? Esto sí es un milagro, impresionante. ¿Cómo le hizo Jesús? Pues Él es el Hijo de Dios. Él puede hacer eso y puede hacer más, porque Él es el Hijo de Dios. Pero aquí quiero fijarme antes de terminar la homilía, cuando Jesús les dice, recojan los pedazos sobrantes, dice, para que no se desperdicien. Y con los pedazos que sobraron de los 5 panes se llenaron 12 canastos. ¿Cuántos panes le caben a un canasto, más o menos? ¿Unos 100? Canastito chiquito. Panecitos grandecitos, no como esos. ¿Cuántos le cabrán? Unas conchas bien buenas. ¿Unos 100? Imagínense, recogieron 12 canastos. Ave María Purísima. Qué milagro tan sorprendente. ¿A qué habrá sabido ese pan que Jesús multiplicó? Dicen los expertos que este evangelio está hablando no solamente del pan que comieron esas personas, sino de otro pan, que es el pan que compartimos y comemos en la Santa Misa, el pan de la Eucaristía. Siempre que termina la misa, el Padre recoge lo que sobró. ¿Y dónde lo guarda? En el sagrario. ¿No? Así como le hicieron Jesús, les digo, hey, recojan lo que sobró. Recójanlo. No dice, ay, déjenselo, que coman más. No. Recójanlo y guárdenlo. Nada se debe de desperdiciar. Yo les quiero decir, hermanos, que hay alimentos para lo que nosotros somos. Las personas somos 3 cosas. Estamos hechos de cuerpo, de alma y de espíritu. Y cada una de nuestras partes tiene diferente alimento. El cuerpo, este cuerpo que ven ustedes aquí, de carne y hueso, este cuerpo necesita alimentarse de tortilla, de frijol, de quesadillas, de elotes, de tamales, de agua, porque si no lo alimentamos, nos morimos, ¿no? Pero también tenemos alma. El alma se alimenta del afecto de los demás. Nuestra esposa, nuestro esposo que nos abraza, que nos da un beso, nuestro hijo, nuestra novia, nuestro novio, nuestro hermano, nuestro sobrino, nuestro nieto, nuestros amigos que nos quieren y nos muestran su afecto. Eso alimenta el alma de las personas, y una alma que no recibe afecto se va muriendo. ¿Y el espíritu de qué creen ustedes que se alimenta? ¿De qué creen? ¿De hamburguesas, de tortas, de elotes? ¿De qué? ¿De qué se alimenta el espíritu? De la palabra de Dios y de la Eucaristía. Por eso tenemos gente que ya no tiene espíritu, ya se le murió, porque nunca vienen a misa, nunca estudian la palabra de Dios,
tienen años y años y años sin confesarse y los mismos sin comulgar. Viven en unión libre, amancebados, les da lo mismo, como si pudieran vivir solamente del alimento de afuera, perdiéndose el alimento de la Eucaristía. Por eso tenemos gente que solamente le interesa comer y tomar. Vean cuántos hoy en la fiesta del Señor Santiago, lo único que van a hacer es comer mucho, bueno, sabroso y mucho mezcal y mucho alcohol. Pero de Cristo, nada. ¿O no es así? ¿O yo no veo bien? Por eso tenemos a veces gente muy gordita, muy gordito, pero muy seco por dentro. Secos, estamos secos. No tenemos a Dios con nosotros. Recojan los panes que sobraron, dijo Jesús, y guárdenlos para que nada se desperdicie. Más adelante Jesús va a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando nosotros venimos a misa, escúchenme muy bien, venimos a alimentarnos de dos cosas. La primera, de la palabra de Dios. Cuando uno viene a misa, uno se come una mordida de la palabra de Dios. Y después viene el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué sienten ustedes cuando comulgan bien? ¿Cómo se sienten? ¿No salen de aquí más contentos? Cuando vienen, algunos de ustedes no pueden comulgar porque pues ya se enamoraron del que no deberían de enamorarse, mujeres o hombres. ¿Qué hacemos? Ay, padre, yo de haber sabido. Sí, pero cuando estabas enamorada ni me volteabas a ver. Tu madre te dijo y tu padre te dijeron y te redijeron y casi te cantaron y... ¿Verdad que no hay cosa peor que una mujer enamorada y un hombre enamorado? O díganme si hay algo peor que eso. ¿Una persona más terca que un enamorado o una enamorada existe? No escuchan razones, ¿verdad que no? Ya cuando pasan los años y se dan cuenta que ya no pueden comulgar, ahora sí. ¡Ay, Dios santísimo! ¿Cómo quisiera? Pues yo también quisiera, pero pues ya no se puede. Hasta que arregles tu situación, esa irregularidad, cásate bien, cásate como Dios manda o déjate como Dios manda. Así de sencillo, aquí no hay de otra. Quiero comulgar, pero quiero vivir en pecado. No, pues así no. No. O déjate bien o cásate bien. Pero aún ustedes, escúchenme muy bien, aún ustedes los que no pueden comulgar sacramentalmente por esa irregularidad en la que están, contra el sexto mandamiento, porque es una irregularidad, aún ustedes pueden comulgar la palabra de Dios. Pueden venir a misa y pueden escuchar la palabra de Dios y llevarse la comunión de la palabra de Dios a su casa. Por eso es tan importante venir a misa y escuchar lo que Dios nos dice. ¿A qué habrá sabido el pan que Jesús multiplicó? Imagínense ustedes. Muy bueno, yo creo que sí, ¿no? Con un chocolate, imagínense nomás ustedes. Qué maravilloso milagro hizo Jesús este día. Ojalá entendamos lo grandioso que es nuestro Señor y lo maravilloso que es venir a misa, escuchar su palabra y participar en la Sagrada Comunión. Que Dios nos ayude a todos. De pie, creo en un solo Dios.